Mientras todo esto pasa, hay un proyecto de ley dando vueltas. Debemos prestar mucha atención. De pasar esta ley, sería el fin del embargo a Cuba. ¿Qué oculta esta ley? ¿Cómo beneficia a la dictadura? Pongamos sobre la mesa todos los datos. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. El tema del embargo ha sido una papa caliente en los últimos 30 años dentro de la comunidad cubanoamericana. A partir de la década del 90, las encuestas marcaban un decrecimiento paulatino de aprobación. El debate sobre este tema no es apoyar o refutar la tiranía, más bien ha sido un claro debate sobre su funcionalidad, sobre la funcionalidad del embargo. Este debate en el exilio también es generacional, incluso refleja la opinión de las diferentes oleadas migratorias cubanas. En un momento, cuando Obama entibia las relaciones con Cuba, la oposición al embargo en la comunidad cubana del sur de la Florida llegaba a más del 65%. Sin embargo, las promesas vacías de Obama y la reticencia de la dictadura fue moviendo la brújula hacia un regreso al embargo como un arma eficaz, un arma financiera contra el castrismo. Y durante la campaña de Donald Trump se produjo un regreso a la política de mano dura. Política que fue votada por muchísimos cubanos que apoyaron la candidatura y la presidencia de Trump. Unos días antes de que Biden terminara su mandato, el senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, presentó un proyecto de ley en el Senado. Esta propuesta de ley se hizo casi al mismo tiempo que el presidente Biden sacaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La propuesta de la Ley de Comercio entre Estados Unidos y Cuba del 2025, que es el nombre, busca poner fin al embargo comercial contra Cuba y establecer relaciones comerciales normales entre los dos países. Esta noticia se ha perdido entre tantas que se están sucediendo en las últimas semanas. Pero creo que es importante tener bajo la lupa esta ley. Hay tiempo todavía. Esta propuesta tiene que pasar un comité, ser votada en el Senado. Si ahí obtiene la mayoría, pasaría a la Cámara Baja, donde sería discutida en otro comité. Si pasara este proceso, posiblemente enmendado, etc., entonces pasaría a una votación final en ambas cámaras legislativas. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Primero que todo, el fin del embargo tal y como lo conocemos. No es una modificación, no es una enmienda. Este proyecto de ley busca la derogación del embargo, busca eliminar las barreras legales que restringen el comercio durante 2 décadas y busca normalizar las relaciones con el gobierno de Cuba. Sobre todo, sin que la tiranía tenga que hacer cambios, sin que tenga que hacer cambios cosméticos ni cambios estructurales, sin que la tiranía tenga que hacer absolutamente nada. Otro día abordaremos el embargo desde un punto de vista histórico, porque no quiero que el video se haga demasiado extenso o no más de lo necesario. Pero durante mi exposición iré intercalando trozos de una intervención en el Senado de Estados Unidos del entonces senador por la Florida, Marco Rubio, unos días después de la protesta nacional y añadiría histórica del 11 de julio del 2021. El senador Rubio, en su alegato en la Cámara Alta del Congreso, intenta explicar el embargo a sus colegas senadores y me parece muy oportuno ir presentando esos puntos durante el video para aclarar ciertos malentendidos con respecto a la ley del embargo. The people in charge of Cuba policy. Las personas encargadas de la política hacia Cuba han sido durante mucho tiempo defensoras del diálogo con el régimen y de una apertura económica hacia Cuba. Han abogado por eliminar el embargo y cosas por el estilo. Creo que es importante, dado que reconozco que la mayoría de las personas en este país y en el Senado no siguen este tema regularmente, que abordemos esta cuestión. Porque la cuestión fundamental que se nos plantea es, entonces, el pueblo de Cuba está sufriendo. El pueblo de Cuba está atravesando un momento económico difícil. Yo argumentaría que han estado así durante 62 años. ¿Por qué no eliminamos el embargo? Haría su vida más fácil.
Y quiero abordar este punto, especialmente para aquellos que no están tan familiarizados con este tema. Para empezar, permítanme decir que no hay barcos estadounidenses bloqueando Cuba ni rodeando la isla de Cuba. De hecho, Cuba, sinceramente, no tiene un embargo de la manera en que la gente lo imagina. Cuba comercia con todo el mundo. Por ejemplo, cada año Cuba exporta $1.200 millones, lo cual puede no parecer mucho, pero es una cifra significativa para una isla de 11 millones de personas. Exportan $461 millones a China, 127 millones a España, 65 millones a los Países Bajos y 64 millones a Alemania. Este no es un país aislado. Comercia con todos los países del mundo. Importan $5.300 millones al año. Solo con España, importan $1.000 millones. Otros 790 millones de China, 327 millones de Italia y 295 millones de Canadá y Rusia. Así que importan más de $5.000 millones y exportan más de $1.200 millones. Cuba no está aislada. Comercia con todos los países. Este régimen comercia prácticamente con todos los países del planeta. ¿Saben con quién más comercian? Con los Estados Unidos de América. Cuba comercia con los Estados Unidos de América. Importan casi $280 millones al año, casi tanto como lo hacen con Canadá y Rusia. Y nadie acusa a Canadá ni a Rusia de tener un bloqueo sobre Cuba. El 66% del pollo que se consume en Cuba, que es la principal fuente de proteína en la isla, proviene de los Estados Unidos. La mitad de su soya también proviene de los Estados Unidos. Solo hay un bloqueo en Cuba, y es el bloqueo que este régimen ha impuesto a su propio pueblo. El senador Rob Wyden, que es el proponente y un senador senior que ocupa el más alto cargo dentro del Comité de Finanzas del Congreso, ataca y busca derogar leyes muy importantes como la Ley de Asistencia Exterior de 1961, que es la médula espinal del embargo, la Ley de Comercio con el Enemigo, que restringe el poder del presidente con respecto al embargo, la Ley de Democracia Cubana de 1992, conocida como la Ley Torricelli, que estableció la prohibición de que las subsidiarias estadounidenses en otros países comerciaran con Cuba, y la Ley Helms-Burton, que intenta, entre otras muchas cosas, penalizar a compañías extranjeras que hicieran negocios con propiedades robadas por el gobierno cubano. Esta nueva ley permitiría los viajes a Cuba levantando cualquier prohibición y protegería las transacciones bancarias con el régimen. Abriría además los permisos a las compañías de telecomunicaciones para invertir, instalar, reparar equipos en la isla. Por otro lado, impediría al Departamento del Tesoro limitar la cantidad de dinero que los norteamericanos, podrían llevar o enviar a Cuba, desregulando los límites y cantidades que se pueden enviar en concepto de remesas. Además, daría al presidente la posibilidad de iniciar negociaciones con el gobierno cubano para posibles reclamaciones de propiedades robadas por Cuba a partir de 1959. En fin, lo que busca esta ley es revertir la política de sanciones a Cuba, eliminando las restricciones al comercio, los viajes, las transacciones financieras, etc. Según este senador, el objetivo es abrir Cuba a un mayor compromiso con los Estados Unidos y, por supuesto, abriría a la dictadura los préstamos bancarios norteamericanos. Me imagino que los militares de Gaesa estarán ahora mismo frotándose las manos con esta noticia. Pero veamos la lógica que plantea el senador Wyden y cuáles son las razones que plantea y que respaldan su proyecto de ley. El senador Wyden sostiene que la política actual de aislamiento hacia Cuba es una estrategia fallida y desfasada que perjudica al pueblo cubano y limita la influencia e inversión de Estados Unidos. Cree que el embargo ha sido contraproducente para los valores e influencias norteamericanas, especialmente considerando que Estados Unidos ha aceptado regímenes autoritarios en otros lugares del mundo. Básicamente plantea 4 puntos. El embargo castiga al pueblo cubano. Wyden afirma que las sanciones actuales tienen un impacto muy negativo sobre la población cubana. Pero ¿realmente es esto cierto? A ver, por supuesto que el embargo tiene un impacto
económico y político sobre la dictadura, pero ni es muy ni es tan. Veamos los datos y voy a recurrir a datos dados por los propios comunistas cubanos, el economista y agente de la seguridad del Estado Manuel David Orrio del Rosario, el agente Miguel. Así que todos los procastristas que me ven no pueden argumentar que estoy usando los datos del enemigo. No se puede ser más rojo y más agentón que este compañero Orrio del Rosario, quien escribió una serie de artículos titulados Cuba, indagar en el gran apagón. Pero veamos qué datos nos da el agente Miguel. Desde hace décadas, el gobierno cubano ha culpado al embargo, al que políticamente llaman bloqueo estadounidense, de la mayoría de los problemas económicos que sufren. Sin embargo, en esta serie de 6 artículos de David Orrio, revela que aunque el embargo impone restricciones, no es el principal responsable de la precaria situación económica de la isla. En su lugar, deja en claro que factores internos como la mala gestión, el voluntarismo comunista, la corrupción y la falta de visión estratégica han tenido un impacto mucho mayor en la crisis actual e histórica del socialismo cubano. Así lo expone el agente Miguel de la Seguridad del Estado, quien proporciona cifras y ejemplos convincentes que demuestran que la situación económica de Cuba es mayormente autoinfligida. Déjame hacer un breve paréntesis para aquellos que siempre dicen que los exiliados cubanos son paranoicos y ven la mano de la seguridad del Estado en todas partes. Este señor Orrio es licenciado en economía y durante el periodo especial comenzó a trabajar como agente de la seguridad del Estado, infiltrando el periodismo independiente. Este chivatón, soplón, sapo, corneta, que serían los nombres correctos, es uno de los culpables de que se apresaran injustamente a 75 disidentes cubanos, entre ellos 29 periodistas, en lo que hoy se conoce como la Primavera Negra del 2003. Regresando al tema que nos ocupa, entre el 2009 y el 2023, el gobierno cubano, yo diría Gaesa, destinó el 39% de sus inversiones al sector turístico, mientras que solo el 13% a la producción de energía, un sector crítico para la sostenibilidad de cualquier economía. Esta desproporción resulta aún más alarmante si se considera que el turismo en Cuba tiene un bajísimo desempeño, con una ocupación promedio, o sea, la cantidad de turistas por disponibilidad hotelera del 28.6% entre el 2009 y el 2023, muy por debajo del promedio caribeño, que es del 65%. Aún así, Gaesa, los militares y los compañeros siguen en la construcción de grandes hoteles, descuidando todos los sectores esenciales como la agricultura, la salud, la educación, que han sufrido un abandono sistemático. Y no es difícil ver el nivel de deterioro dentro del tejido social. El empecinamiento de la dirigencia en el turismo también llevó a iniciativas fallidas, como la construcción de hoteles y otras infraestructuras que permanecen subutilizadas, en muchos casos vacías, a expensas del aniquilamiento de toda la economía. En paralelo, los proyectos energéticos esenciales para el desarrollo se quedaron prácticamente en la nada, llevando al país a los apagones que se vienen sucediendo y que está sufriendo el pueblo, y que poco tienen que ver con el embargo, pues la dictadura contaba con los fondos necesarios dados por Rusia y luego por Venezuela y por China. La historia económica de la Cuba castrista está plagada de proyectos fallidos que reflejan una gestión completamente deficiente y una visión cortoplacista, la falta de conocimiento, mala gestión y el desperdicio de recursos. Porque en Cuba, para dirigir cualquier renglón del país, lo importante es ser un compañero integral, un compañero comunista, un revolucionario, y no un conocedor en la materia que se va a dirigir. Eso fue así desde el inicio. Un ejemplo clarísimo es nombrar a Ernesto Guevara, presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria y ministro de Industria. Ese fue un señor
que no sabía nada absolutamente de economía y fue puesto en las posiciones de poder que más impacto económico tiene en un país. Bueno, ya hoy vemos su obra económica en cada calle, en cada tienda vacía, en cada casa apagada, en cada fábrica inexistente, en cada central azucarero cerrado. No es ilegal enviar dinero a tus familiares en Cuba. Lo único que está prohibido es que no puedes enviar el dinero a través del banco que el ejército cubano creó en Panamá. Eso es lo único que está prohibido. Y, en la medida en que el dinero no puede llegar al pueblo cubano, es porque el régimen se niega a permitir que alguien que no sea ese banco maneje estas remesas. Por cierto, han prohibido depositar dólares. Así es como funciona para ellos. Tú le envías a tu familiar $100, ellos se quedan con el 10%, luego toman los dólares, no les permiten depositarlos, se quedan con los dólares y les entregan los pesos cubanos sin valor. De esta forma, ellos tienen los dólares para comprar cosas para ellos mismos y en el mercado global. Entonces, el bloqueo, en la medida en que haya algo que impida que las remesas lleguen directamente al pueblo cubano, no es por la política de Estados Unidos, sino por la política del régimen. Entre los ejemplos de estos desconocimientos económicos de los comunistas cubanos tenemos el Cordón de La Habana, tenemos la zafra de los 10 millones. Ambos proyectos al mejor estilo maoísta ilustran cómo el voluntarismo comunista ha llevado al país a derrochar recursos valiosísimos. Y no podemos olvidar, todavía bajo la égida del compañero Castro, la tarea Álvaro Reynoso, que destruyó la industria azucarera causando pérdidas estimadas en 10.000 millones de dólares hasta el 2012. No hace mucho el gobierno cubano incumplió un acuerdo con Rusia para construir 4 unidades de generación eléctrica. Este proyecto fracasó debido a que Cuba no pudo pagar una garantía de 120 millones de euros, a pesar de recibir remesas récords, casi todas desde aquí, desde Miami, en ese mismo momento, durante el deshielo de Obama. ¿Dónde están los 35.000 millones que estaban destinados para eso? ¿Dónde mismo irán a parar los dineros que el senador de Oregón quiere regalar a la dictadura militar cubana? La corrupción en las altas esferas del gobierno también han contribuido significativamente a la crisis económica. Ahí están los compañeros robando a diestra y siniestra en un país sin transparencia, sin prensa libre, donde solo hay una voz única, la del carcelero, el Partido Comunista de Cuba. La gestión de estos dirigentes, de esta oligarquía militar, tiene un enfoque miope, perfilada y enfocada a un rentismo, a sacar dinero rápido de donde haya, en lugar de fomentar el desarrollo económico. Como señala el compañero Orio, las fuentes para la extracción de rentas en el modelo imperante ya están agotadas. Sin políticas de fomento claras y determinadas, jamás vamos a salir de la estanflación en la que estamos sumidos. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. ¿Qué hay de este argumento de que existe un bloqueo al turismo y que si más turistas estadounidenses pudieran ir a Cuba todo sería diferente? Por cierto, Cuba ya está llena de turistas canadienses e italianos que disfrutan de alojamientos de 5 estrellas, y seré franco, muchos de ellos son hombres enfermos y repugnantes que van allí a buscar chicas de 16 o 17 años. Dicho esto, hablemos del turismo a Cuba. Bueno, déjame decirte algo, viajar está permitido ahora. Un estadounidense puede ir a Cuba. Simplemente no puede hospedarse en hoteles, comer en restaurantes ni comprar en tiendas propiedad del ejército cubano. Pero puedes quedarte en casas privadas que las personas rentan a través de Airbnb. Eso sí se puede. Puedes comer en restaurantes que sean de propiedad privada. Puedes comprar en tiendas que sean de dueños privados. La razón por la cual no hay dónde quedarse, dónde comer ni dónde comprar no es por la política de Estados Unidos. Es porque el régimen cubano no permite hoteles privados, ni tiendas privadas, ni restaurantes privados. Ellos son quienes tienen un bloqueo al turismo, no Estados Unidos. Fidel Castro y su camarilla dirigente recibieron
entre 1960 y 1985 por parte de la Unión Soviética 65.000 millones de dólares, además de 13.400 millones en ayuda militar. Además, hace 10 años Rusia perdonó el 90% de una deuda acumulada de 35.200 millones de dólares. ¿Dónde está ese dineral? Porque en Cuba no hay nada que funcione, es un desastre tropical, un país que luce como si acabaran de bombardearlo. A pesar de esta ayuda, los compañeros no lograron levantar una economía autosuficiente ni diversificada. El mismísimo economista Agente Miguel de la Seguridad del Estado deja claro en su escrito que los recursos recibidos de la Unión Soviética, de Venezuela, más los miles de millones de las remesas de los cubanos que los cubanos envían a sus familiares cautivas en la isla, supera las pérdidas estimadas por el embargo estadounidense. A ver, señores, yo nací después de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa guerra, ciudades enteras fueron arrasadas. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Japón. Y sin embargo, cuando yo era niño, y desde que tengo uso de razón, Europa y Japón estaban dentro de las economías más fuertes del mundo. Toda aquella destrucción era una mala memoria, era un mal recuerdo del pasado. Cuba recibió de la Unión Soviética 6 veces el equivalente al Plan Marshall. 6 veces. Se dice rápido, pero en Cuba solo queda el casco y la mala idea. El embargo no explica por qué Cuba no ha podido aprovechar el gran acceso a recursos financieros y a recursos comerciales. No lo explica porque no es el culpable del robo, la corrupción, la inoperancia y toda la imposibilidad del socialismo. ErnestoMiami.com. Vitamina para la mente. ¿Qué pasa con la medicina? Ese es otro argumento que mencionan. Dicen que es algo tan cruel que no permitimos la entrada de medicinas. ¿Sabes lo que anunció el régimen cubano la semana pasada? Esto es lo que dijeron en su televisión nacional. Vamos a levantar la prohibición de la importación de medicinas. ¿Había una prohibición cubana, una prohibición del régimen para importar medicinas? Sí, la había. Ellos son los que no estaban permitiendo la entrada de medicinas. Y, en la medida en que las permitían, les ponían un arancel. Así que no hay un bloqueo sobre los medicamentos. Nosotros vendemos medicinas y se pueden donar medicinas en cantidades ilimitadas bajo la ley de Estados Unidos. Si hay un bloqueo sobre los medicamentos, es el bloqueo del régimen. El otro argumento que escucho es el Internet. Yo apoyo el Internet. Alguien me dijo esto ayer. ¿Por qué no permitimos que las compañías estadounidenses vayan y provean Internet? Es culpa del embargo. Estas personas no saben de lo que están hablando. Literalmente solo están repitiendo como papagayos argumentos estúpidos y ridículos. Porque la ley de Estados Unidos sobre el comercio con Cuba específicamente excluye a las telecomunicaciones. AT&T, Verizon, Sprint, cualquier compañía de telecomunicaciones estadounidense puede ir a Cuba mañana y ofrecer servicios de teléfono e Internet. ¿Sabes por qué no pueden? No es por nuestra ley. Es por el régimen cubano, porque quieren controlarlo. El segundo argumento contra el embargo del senador Ron Wyden es que el embargo limita la influencia e inversión de Estados Unidos. Argumenta que el embargo impide que las empresas estadounidenses inviertan y comercien con Cuba, lo que podría beneficiar, dice él, a ambos países. En particular, Wyden cree que los agricultores, ganaderos y pequeños negocios cubanos se beneficiarían de relaciones comerciales normalizadas. Esta es una media verdad y una media mentira. Lo que prohíbe la ley del embargo son productos y servicios financieros. O sea, que lo que prohíbe es que los bancos norteamericanos sostengan económicamente a la tiranía, pero no impide a las empresas norteamericanas comerciar con Cuba. Es mentira, punto. Es mentira. Cuba importa de Estados Unidos millones de dólares en productos comprados en los mercados norteamericanos, sobre todo de productos de los que el mismo Wyden defiende, en la rama de la agricultura, la ganadería, etc. Yo de verdad
que no sé si esgrimen estos argumentos por un descaro ideológico, por un enmascaramiento de sus propias agendas escondidas o por pura imbecilidad e ignorancia. Solo basta entrar en la misma web del Buró de Industrias y Seguridad de Estados Unidos para obtener estos datos. No voy a ponerme muy pesado con datos y cifras, pero estamos hablando aquí de exportaciones desde territorio estadounidense hacia Cuba en el orden de los cientos de millones cada año. Tomemos, por ejemplo, el 2023, más de 288 millones en pollo, 19 millones en frijol de soya y maíz, más de 6 millones en productos lácteos, más de 6 millones en café, casi 1 millón en productos de salud pública y 36.5 millones en ayuda humanitaria, o sea, en donaciones que fueron de Estados Unidos para Cuba. Todo eso en solo un año. Y si Cuba no compra más, no es porque no pueda comprar, no es porque lo tenga prohibido. No compra más porque no tiene préstamos bancarios y no tiene préstamos bancarios porque es un Estado malapaga, porque robó propiedades que nunca pagó, porque además le debe dinero a Mazantín el torero. Después de Venezuela, Cuba es el país que más debe al Club de París, le debe a Todos los Santos y lo peor es que no paga. Es por eso que Rusia, México y China le han perdonado deudas o partes de deudas. La misma agencia de clasificación de deudas, Moody's, clasifica la deuda cubana como de riesgo sustancial. Básicamente la sitúa en el grado de no inversión o de inversión basura. Cuba es un país regentado por una cúpula de tarjeteros que quieren créditos pero no quieren pagar sus deudas. Que el embargo sea la causa de la pobreza cubana es una gran mentira. Y eso, como digo, no es difícil de comprobar con apenas un par de horas y acceso a Internet. La tercera justificación que encuentra el senador Wyden es de carácter ético y moral. El senador plantea que Estados Unidos ha aceptado y tenido relaciones con otros regímenes autoritarios. El senador considera que la política de Estados Unidos hacia Cuba es hipócrita, es inconsistente. De verdad que este señor me saca la piedra, como dicen mis amigos colombianos. ¿Este es tonto o se hace? Sí, es cierto que Estados Unidos ha mantenido relaciones con algunas dictaduras militares, con regímenes cuestionables en muchos sentidos. Pero este señor, que es senador, no entiende lo que es el juego del realpolitik, el juego de la geopolítica. Estados Unidos, en su posición de hegemón, tiene y busca actuar dentro de la posición que ha ganado en la esfera mundial en los últimos 120 años. Un país con el ejército más poderoso del mundo, con proyección de fuerza global, un país con la economía más grande y con la moneda, el dólar, que es moneda de reserva internacional, un país con una influencia cultural y planetaria, donde su cultura prácticamente es parte integral de la cultura de muchísimos países. Entiéndase aquí el cine, la música, la cultura tecnológica, etc. Por supuesto que un país así tendrá que establecer alianzas necesarias y no deseadas para mantener a raya a sus enemigos políticos. Así lo vimos durante la Guerra Fría y en otros momentos donde el país no ha tenido más remedio que aliarse a países y culturas que distan mucho de la nuestra. Aquel dicho de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No hay que olvidar que para derrotar a Hitler se aliaron dos fuerzas irreconciliables, el liberalismo occidental, representado por Inglaterra y Estados Unidos, con el comunismo totalitario, representado por Stalin y la Unión Soviética. Ambas partes de la ecuación hicieron de tripas corazón por tal de exterminar la amenaza nazi. Pero como decía antes, aquí hay un planteamiento también moral. O sea, que este senador Wyden, no sé muy bien cómo se pronuncia, cree que es justificable una mala acción porque se ha hecho antes.
en lugar de enmendarla. O sea, en lugar de exigirle al gobierno de Estados Unidos no entrar en contubernios con países cuestionables, según él debería convertirse en una práctica porque en definitiva ya se ha hecho antes, se ha hecho en el pasado. La lógica del senador Wyden es perversa, ya que si seguimos esta lógica, pues Estados Unidos debería practicar la esclavitud, porque en definitiva lo ha hecho antes, lo ha hecho en el pasado. Y los alemanes reabrirían los campos de concentración porque ya lo hicieron. En ningún lugar del mundo deberían votar las mujeres, porque hasta hace muy poco no votaban, etc. Se entiende la lógica absurda de este señor. Aquí vemos un patrón. Bloqueo a los viajes. Bloqueo a la propiedad privada de negocios. Bloqueo para importar medicinas. Bloqueo para enviar dinero. ¿Por qué? Porque el régimen cubano quiere controlar a la gente. No quieren que un individuo cubano tenga un salario que gane por sí mismo. Quieren que lo poco que tengas venga de ellos, porque si no haces lo que te dicen, te lo pueden quitar. Eso es lo que quieren. No quieren que tengas servicios de internet ofrecidos por AT&T, Sprint, Verizon o cualquier otra compañía, porque quieren poder desconectarlo cuando digan cosas que no les gustan o cosas en su contra. Lo mismo pasa con las medicinas. Usan todas estas cosas como herramientas. Es difícil de imaginarlo porque vivimos aquí, pero ellos usan todo eso como una herramienta. Y, por supuesto, no quieren que circule el dinero libremente. No quieren propiedad independiente. No quieren que el pueblo cubano tenga libertad. Todo se trata de control. En el último punto, para justificar su proyecto de ley, el senador Wyden nos trae datos económicos. Plantea que según la Comisión de Comercio Internacional, si se aliviaran las restricciones comerciales y financieras a Cuba, incrementaría las exportaciones estadounidenses hacia la isla en 1.400 millones de dólares anuales durante los próximos 5 años. Por supuesto que sí. La tiranía tendría acceso a préstamos y capitales norteamericanos y esto multiplicaría su potencial de compra en Estados Unidos. Pero ¿es esto necesario para la seguridad nacional? ¿A cambio de qué? A cambio de absolutamente nada. ¿Dónde irían a parar los miles de millones de dólares? Quizás al mismo sitio donde están los miles de millones que se deben y nunca se gastaron en las arcas de Gaesa. O sabe Dios dónde, en qué paraíso fiscal del mundo los compañeros de la cúpula guardan sus fortunas. Cuba, con respecto a Estados Unidos, no es cualquier país. Es y sigue siendo un país enemigo. Es un país que puso en jaque al mundo con el peligro de una hecatombe atómica en 1962. Es un país que ha espiado a Estados Unidos y penetrado al más alto nivel las instituciones del Estado. Es un país que se alió y sirvió a los países comunistas del bloque soviético en contra de los intereses de Estados Unidos. Es un país que hoy en día mantiene bases de espionaje rusas y chinas en su territorio. El gobierno cubano ha llevado la guerra y la desestabilización a varios países de Hispanoamérica y en el continente africano. El peligro que representa por su cercanía radica en la propia naturaleza del sistema político e ideológico de la dictadura. La tiranía cubana es el enemigo y en este largo recorrido se cerraron muchísimas vías para derrocarla. Se descartó la vía militar, la vía diplomática es débil, lenta y llena de panzones que hacen poco o hacen nada. La única vía que ha quedado es la de las sanciones económicas, que es cierto que no son las más efectivas, que es cierto que no han dado los resultados esperados, pero siguiendo y mirando las acciones de los comunistas cubanos, si estas sanciones desaparecieran, sin que ellos se dieran o se esfumaran del entorno político cubano, a lo único que lleva derogar el embargo es a la perpetuación de esta tiranía. In the law that codified the embargo, En la ley que codificó el embargo, hay una cláusula que automáticamente activa el fin del embargo. ¿Y quieres saber cuál es este estándar tan estricto que establece la ley? Liberar a los presos políticos. Prensa libre. Elecciones libre, justas y pluripartidistas. Si el régimen hace esas tres cosas, el embargo termina regime does automáticamente. those three things, the embargo ends automatically. Automatically. Es cierto que este es un proceso que ha sido largo y que la peor parte se la ha llevado el pueblo cubano, que ha tenido que sufrir toda la pobreza, la falta de libertades, la falta de futuro. Sí es cierto,
pero no ha sido culpa del embargo norteamericano. Los culpables tienen nombre y apellidos y pertenecen al Partido Comunista de Cuba. Sus padres, señor Wyden, fueron dos judíos que huyeron de la Alemania nazi y usted tuvo la suerte de nacer en Estados Unidos. Debió saber de primera mano y debió escuchar aquellas historias de horror. Es cierto, como dije antes, que este proceso cubano ha durado más de lo que deseamos, varias generaciones incluso, pero eso no cambia la naturaleza esclavista y totalitaria del comunismo. Lo invito, senador Wyden, a que haga una reflexión. Imagine que Hitler nunca fuera derrotado y 66 años después, todavía el nacionalsocialismo alemán rigiera en Alemania con la misma crudeza que lo hace en Cuba el comunismo cubano. ¿Propondría usted políticas amistosas y amigueras? ¿Estaría usted hablando de cuánto dinerito se hace aquí y allá? ¿Cuánto se le podría vender a Hitler? Sabiendo que mucho de ese dinero engrosaría el mantenimiento de los campos de concentración, que mucho de ese dinero alimentaría a los batallones de Panzers, que mucho de ese dinero contribuye al fortalecimiento de las SS. En fin, creo que el punto es muy claro. Aún así, el senador Wyden es incapaz de entender el problema al que se enfrenta. Ir a Cuba, darle la mano a Díaz-Canel y charlar con él no le hace un especialista en el tema. Sin embargo, solo tendría que caminar unos pasos y visitar al senador Marco Rubio y conversar con él, hacerle preguntas fuertes, darle sus puntos de vista y escucharlo. No tiene que creerle nada en absoluto. Entiendo que es su contrario ideológico. No le crea nada. No le crea a Marco Rubio nada de lo que dice. Pero escúchelo y luego, antes de ponerse a escribir un proyecto de ley, investigue todo lo que Rubio le dijo. Y verá usted, señor senador, que está nadando en aguas que desconoce. Que usted, senador Wyden, está más perdido que un piojo en la cabeza de un calvo. Yo entiendo que se puede estar en contra del embargo, entiendo que desde diferentes perspectivas se pueda cuestionar, pero ¿cuál es la opción que propone? ¿Legitimar a la dictadura, darle capital para que siga su curso liberticida? Si el embargo no ha tumbado al castrismo en tantos años, no necesariamente es por un problema de concepto, quizás es un problema de implementación. Ya sabemos que el embargo ha sido como un fuelle, ha sido una política de tira y encoge, de fortalecimiento y de distensión. Quizás no ha funcionado por las distensiones, porque cuando la cosa se les pone mala, aparece una administración demócrata que suaviza y suaviza la jugada. No ha funcionado del todo, pero ¿cuál es la alternativa que proponen? Siempre me pregunto cómo es que el mundo no ve claro lo que está ante sus ojos. Y aquí incluyo a muchísimos cubanos. Si el embargo norteamericano es tan férreo y genocida, ¿cómo es posible que solo afecte al eslabón más débil de la cadena? La ley, tal y como está escrita, permite la exportación de alimentos, de medicinas, equipos de comunicación, equipos agrícolas, equipos para la construcción de viviendas y toda la ayuda humanitaria desde Estados Unidos hacia Cuba. Sin embargo, el país carece de infraestructura, la agricultura es casi inexistente, los hospitales y escuelas se caen a pedazos, las farmacias están vacías, no tienen energía eléctrica, ni siquiera tienen lo mínimo para comer. Todo eso, según el discurso oficial, es culpa del embargo. Pero por otro lado, esa misma ley genocida y anticubana permite entonces, por alguna razón, que entren a Cuba cientos de millones de dólares en hormigón armado, acero, vidrio, aluminio, pintura, mármol, madera, granito, PVC para la plomería, ventanas, armarios, ascensores, sistemas de climatización, sistema de protección contra incendios, sistema de seguridad, sistemas eléctricos, sistemas de comunicaciones, televisores, camas, lámparas, en fin, el copón divino. Todo eso para la construcción de hoteles lujosos en un país al que no van turistas. Que alguien, por favor, me explique cómo el embargo es tan competente para evitar que entre un poco de trigo para hacer pan y tan ineficiente a la hora de sancionar a la cúpula militar cubana y sus negocios hoteleros. La navaja de Oakland, mis queridos amigos,
quizás la explicación más simple es la verdadera. Los gobernantes de Cuba pueden comprar lo que deseen y evidentemente no es ni el trigo para el pan, ni el arroz y los frijoles, ni una aspirina para el que le duele la cabeza en Cuba. Importan y compran para sus negocios. Y es cierto que el embargo tiene más hueco que un queso suizo, así es. Pero donde le ha dado duro a estos delincuentes del Partido Comunista es en quitarles el acceso a más plata, el acceso a los bancos y compañías financieras norteamericanas. El día que tengan ese acceso será para más hoteles y para más represión, porque en eso nunca han sido tacaños. Mantener el poder en Cuba ha sido caro y ellos han sabido gastarse hasta el último centavo en eso. So the bottom line is this. La conclusión es esta. Cualquiera que diga que hay un embargo, un bloqueo por parte de los Estados Unidos y que es cruel y está causando todas estas políticas, o no sabe de lo que está hablando y solo está repitiendo un argumento prefabricado, o está mintiendo. Esas son las únicas opciones. Esto no tiene que ver con un embargo. El pueblo de Cuba no salió a las calles, no recibió golpes en la cabeza, no vio a sus hijos arrestados y encarcelados, ni las madres que mañana planean marchar en Cuba porque no saben dónde están sus hijos, lo hicieron por un embargo o porque querían remesas. El gobierno entró a las casas, sacaron a chicos de 16 años, les dieron un bate y les dijeron, te vas al otro lado del país a golpear a personas en la calle. El pueblo no se levantó contra todo eso por un embargo o por remesas. Se levantaron porque querían libertad. Libertad. Eso es lo que querían. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Por qué no los escuchamos? Nos dijeron lo que quieren. Quieren libertad. Y si hay personas en este mundo que deberían entender eso, deberían ser los estadounidenses. El embargo, como dije al inicio de este video, ha sido tema de discusión durante varias décadas y los que se oponen muchas veces esgrimen su obsolescencia e ineficacia como política contra el castrismo. Pero es así. Algo nos indica que el embargo funciona, incluso bajo la inoperancia de los mismos organismos norteamericanos que lo aplican. Y el indicativo de que les duele es la cantidad de recursos que gasta Cuba en tratar de levantarlo. Buscan tener acceso a esos dineros y créditos norteamericanos para oxigenarse, para enriquecerse. Sabemos que el PCC no le importa el pueblo de Cuba. Lo sabemos porque hemos visto algo de sus miles de millones escondidos en las cuentas de Gaesa. Sabemos que no les importa el pueblo cubano porque lo vemos en todos sus hoteles que son una burla a los nacionales. La cúpula quiere más dinero y el embargo, aunque maltrecho, casi cojo e inexistente, es el último guardián en la puerta de esos créditos y dineros que busca la tiranía para mantenerse en el poder. La prueba de que el embargo les pone el dado malo para sus negocios turbios es precisamente el esfuerzo internacional que hacen para quitárselo de encima. Veremos a dónde llega esta propuesta de ley del senador Wyden y cómo engancha todo eso en un entorno donde el Partido Republicano controla las dos cámaras del Congreso. Me gustaría saber lo que piensas, así que te leo en los comentarios. Si estos temas te parecen interesantes, suscríbete al canal, comparte este video con un par de amigos y si este video no te ha gustado, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Y por supuesto, se te agradece un like. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.